cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? La cinética química va a estudiar la velocidad, mecanismos y factores que afectan la velocidad de la reacción. Pues la cinética química estudia la velocidad, estudia el mecanismo y factores de una reacción. Pase. Ahí está. Entonces, la cinética química va a estudiar la velocidad, mecanismo y factores de una reacción. Ahora, tendríamos por acá que V va a significar la velocidad. T va a significar el tiempo. La variación de la concentración va a ser igual a la concentración final menos la concentración inicial. La variación del tiempo va a ser igual al tiempo final, pasa, menos el tiempo inicial. La concentración lo vamos a medir en molaridad, que va a ser mol sobre litro. Pero tenemos acá que la cinética química estudia la velocidad, mecanismos y factores de una reacción. ¿Cómo calculamos esta velocidad? Una forma de calcular la velocidad sería la velocidad de la reacción sería igual a más menos variación de la concentración sobre variación del tiempo. Así. Entonces, la velocidad de la reacción puede ser más menos variación de concentración sobre variación. Ahora, usaremos el signo más cuando los datos son del producto. Usaremos el signo menos cuando los datos son del reactante. Entonces, yo tengo el reactante que se transforma en el producto. Si mis datos son del reactante, la velocidad de la reacción sería igual a menos variación de la concentración del reactante sobre variación del tiempo. Así de esa forma. Pero, si mis datos son del producto, entonces la velocidad de la reacción sería igual a más variación de concentración del producto sobre variación del tiempo. Esta es una velocidad promedio con la cual podríamos trabajar. Si acaso nos pidan velocidad de la reacción, pero le tienen que dar como dato la concentración del reactante, la concentración del producto, de uno de ellos, y puedo calcular su velocidad. Otra forma de calcular la velocidad es que le dé la velocidad. Entonces, yo tengo acá una reacción química de la forma A de A más B de B me da C de C más D de B. Así, una reacción química. Y me dan de dato la velocidad de A. Me dicen, tenemos la velocidad de A. Determine usted la velocidad de B, la velocidad de C y la velocidad de D. Entonces, si esta reacción química es sencilla, no es compleja, sino una reacción química sencilla, elemental, entonces yo puedo calcular la velocidad de B, de C y de D. ¿Cómo? La velocidad de A va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, que es A. Como la velocidad de B va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, que es B. Como la velocidad de C es proporcional a su coeficiente estequiométrico, que es C. Como la velocidad de D va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, que va a ser. Entonces, si a mí me dan de datos la velocidad de A y me piden la velocidad de B, puedo hacer esto. Velocidad de A proporcional a su coeficiente. Como la velocidad de B proporcional a su coeficiente. Como la velocidad de C proporcional a su coeficiente. Como la velocidad de D es proporcional a su coeficiente y esta es una relación que puedo usar para calcular esas velocidades. Factores que afectan la velocidad de una reacción química.
Dentro de los factores, vamos a poner acá factores, tenemos número 1, la temperatura. Número 2, la concentración del reactante. Número 3, el tamaño de la partícula. Veamos, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción? La temperatura y la velocidad de reacción. A mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menor velocidad. Una relación directamente proporcional entre la temperatura y la velocidad de la reacción. Concentración de reactante. La concentración de reactante versus la velocidad de la reacción. A mayor concentración de reactante, mayor velocidad de la reacción. Y a menor concentración de reactante, menor velocidad. Una relación directamente proporcional. El tamaño de la partícula versus la velocidad de la reacción. A mayor tamaño de partícula, menor velocidad. Si la partícula es grande, su velocidad va a ser lenta. Pero si yo la fragmento y la partícula se hace más chiquita, la velocidad aumenta. Entonces, a menor tamaño de partícula, mayor velocidad de reacción. Una relación inversamente proporcional. Ahora, pero acá también podemos hablar de la superficie vegetal. Esta partícula tiene una superficie S1, vamos a ver. Si yo la fragmento, la superficie aumenta, 10 veces S1. ¿Cómo por eso? Claro, una partícula tiene una superficie. Imagínate que esto sea una manzana, donde la cáscara es roja. Entonces, la superficie, ¿no?, de la cáscara de la manzana. Pero ¿qué pasaría si a la manzana la parto en dos? La corto y abro. Entonces voy a ver acá crema o blanco, blanco acá. Y veo dos superficies que no se veían. La superficie ha aumentado con dos nuevas superficies. Entonces, cada vez que yo fragmento una partícula, la superficie está aumentando. Y si la molemos, hacemos un proceso de molienda, vamos a tener partículas más pequeñitas. Así. Y entonces la superficie de todas esas partículas va a aumentar a 100 veces ese. Profesor, pero si sumamos toda la superficie ha incrementado, ha aumentado. Entonces, la superficie versus la velocidad de la reacción. A mayor superficie, mayor velocidad. A menor superficie, menor velocidad de reacción. Una relación directamente proporcional. Si hablamos ahora del uso de un catalizador, el catalizador, jóvenes, es el que aumenta la velocidad o acelera, también dice, ¿no? Aumenta o acelera la velocidad de la reacción. Y si agregamos un inhibidor, el inhibidor disminuye la velocidad de la reacción. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si utilizamos un catalizador, que puede ser un sólido, como el platino, el paladio, o un óxido, que puede ser el óxido ferroso, óxido férrico, óxido manganoso, entonces los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción. En cambio, un inhibidor disminuye, frena la reacción química. Bien, ya tenemos velocidad, factores, faltaría mecanismo. ¿Cómo sería con respecto al mecanismo? Mecanismo. De acuerdo al mecanismo de una reacción química, podemos diferenciar a las reacciones sencillas o elementales y a las reacciones complejas. Entonces, de acuerdo a su mecanismo, nosotros vamos a decir que tenemos, número 1, una reacción sencilla o una reacción compleja. Reacción sencilla, o también
llamada reacción elemental, ¿no? Reacción sencilla o reacción elemental. Y número 2 tenemos la reacción compleja. ¿Ya? Reacción compleja. Una reacción sencilla se caracteriza por tener una sola etapa. Ponemos acá, tiene una sola etapa. Ejemplo, A que se convierte en C. Cuando A se convierte en C, lo hace en una sola etapa. Entonces es una reacción sencilla. En cambio, una reacción compleja tiene dos o más etapas. Por ejemplo, A que se convierte en X que se convierte en Y que se convierte en Z. Entonces acá tenemos una primera etapa, etapa 1, una segunda etapa, etapa 2, una tercera etapa, etapa 3. Es una reacción de 3 etapas. Primera etapa, A se convierte en X, segunda etapa, X se convierte en Y tercera etapa, Y se convierte en Z. Cuando tienen varias etapas, lo que vamos a hacer es sumar las etapas. Y al sumar las etapas, X con X se va a cancelar. Y con Y se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? A que se convierte en Z. A esta reacción se le conoce como la reacción global o neta. Global o neta. X que está en la etapa y Y que está en la etapa, pero no aparece en la reacción global, se le llama especie intermediaria. Entonces X y Y van a ser las especies intermediarias que aparecen en las etapas pero no aparecen en la reacción global con E. Eso es X, eso es Y, una especie. Profesor, ¿yo cómo voy a saber si la reacción es sencilla o compleja? Bueno, hay que ayudarnos de las leyes de velocidad. Una forma de saberlo es teniendo como dato una ley de velocidad. Entonces acá voy a poner ley de velocidad. Si nosotros tenemos una reacción química de la forma A de A más B de B, me da C de C más D de D, esta es mi reacción química, y yo tengo el primer caso que la reacción es sencilla. Voy a decir que la reacción es sencilla. Entonces su ley de velocidad va a ser velocidad de reacción igual a una constante K, que se le llama constante cinética o constante de velocidad, multiplicado por la concentración de A a la A por la concentración de B a la B, así. Donde K se le llama constante cinética o también llamado constante de velocidad. Ya, ahí tenemos la constante cinética, que es K, o constante de velocidad. Bueno, como podemos observar, el coeficiente es A en la reacción química. Aquí el exponente es A, coincide. El coeficiente es B, el exponente es B, también coincide. Entonces, ese sería el caso de una reacción sencilla. Las reacciones sencillas las voy a reconocer porque el exponente y el coeficiente, ¿cómo son? Iguales. Profesor, ¿y si no es sencilla? El otro caso es que la reacción sea compleja. Reacción compleja. Para una reacción compleja, la ley de velocidad sería igual a K, la constante K, por la concentración de A a la epsilon, por la concentración de B a la K. ¿Qué podemos observar? Que acá el coeficiente de A es A minúscula, pero acá el exponente de A es epsilon. Profesor, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Acá el coeficiente es B y acá el exponente es gamma. Son diferentes. Entonces, cuando el exponente es diferente a los coeficientes estequiométricos, estamos hablando pues de una reacción compleja, ¿no? Esta reacción es compleja. Ahora, ¿qué me van a preguntar acá? Me van a preguntar por estos exponentes A y B.
A este exponente A y B le voy a cambiar de nombre, ya no lo voy a llamar exponente, le voy a llamar orden, el orden parcial. Entonces ahora voy a tener el orden parcial de A, del reactante A, es su exponente, es A. Ese exponente A, ahora le llamamos orden parcial. El orden parcial del reactante A es A minúsculo. El orden parcial de B es D minúsculo. Ahí está. El orden parcial de B, ¿no?, del reactante B, es su exponente, que es B minúsculo. Si me piden el orden de la reacción, el orden de la reacción es A más B. Hay que sumar los exponentes. Sumamos A más B, que es la sumatoria de exponentes, y eso sería el orden de la reacción. Si la reacción es compleja, lo mismo. Tenemos acá con respecto a su orden parcial es épsilon. El orden parcial de A es épsilon, o sea, su exponente. Y el orden parcial de B es gamma. Yo quiero el orden de toda la reacción, sumo los exponentes. Voy a sumar épsilon más gamma. Y eso va a ser el orden de la reacción. Es épsilon más gamma. Ya está. Profesor, muy abstracto, queremos algo más manejable. Ya, pongamos acá. Si yo tengo una reacción sencilla, ¿no?, o también llamada reacción elemental. Reacción elemental. ¿Ya? Reacción sencilla o reacción elemental. Tenemos acá A que se convierte en C, 2A que se convierte en C, 3A que se convierte en C, 4A que se convierte en C. La ley de velocidad sería velocidad igual a K por la concentración de A. Aquí la ley sería la velocidad igual a K por la concentración de A al cuadrado. Aquí la ley sería velocidad igual a K por la concentración de A al cubo. Y aquí la ley sería velocidad igual a K por la concentración de A al cuarto. Así. Ahí tenemos las leyes de velocidad. Donde el coeficiente 1 es el orden parcial 1. El coeficiente 2 es el orden parcial 2. El coeficiente 3 es el orden parcial 3. El coeficiente 4 es el orden parcial 4. Si tenemos A más B que me da C, entonces su ley sería K por la concentración de A por la concentración de B. Vamos a multiplicar la concentración de A por la concentración de B. Si tenemos 2A más 3B me da C, entonces su ley de velocidad sería K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B al cubo. Así va a ser. Concentración de A al cuadrado, concentración de B al cubo. Los coeficientes se convierten en los exponentes. Y ahora lo vamos a llamar orden parcial. Entonces, aquí diríamos el orden parcial del reactante A es 2. El orden parcial del reactante B es 3. El orden de la reacción. El orden de la reacción es la sumatoria de 2 más 3, que me daría 5. De orden 5. Profesor, ¿así se hace el cálculo? Sí. Un poquito matemático, sí, matemático. Si la reacción es compleja, ¿cómo sería para el caso de la compleja? Mira, si yo tengo A que se convierte en C, su ley puede ser K por la concentración de A elevado al cubo. Y acá viene la pregunta, ¿de dónde salió este 3? Profesor, es diferente al coeficiente que acá es 1. ¿De dónde hemos sacado ese 3? Ese exponente 3. Ese exponente 3, jóvenes, lo hemos determinado experimentalmente de la manera. Habría que ir al laboratorio a hacer la reacción química, hacer nuestros cálculos matemáticos, hacer nuestras mediciones, y al final demuestro que el exponente es 3. Entonces, esta ley, porque esta es la ley, esta ley de velocidad
se ha determinado experimentalmente de la vuelta. Así que si yo tengo una reacción AC, su ley puede ser K por la concentración de A al cuadrado. ¿De dónde saqué ese 2? Si acá el coeficiente es 1, eso se ha determinado experimentalmente. Y esto de acá es una reacción compleja. Si yo tengo AC, A que se convierte en C y su ley es K por la concentración de A a la epsilon. ¿Qué cosa es epsilon? Es el orden parcial de A, que se determina experimentalmente en un laboratorio. Ahora, si yo tengo 2A más 3B y esto me da C y su ley de velocidad es K por la concentración de B, ahí está. Como ves, acá el coeficiente es 3, acá el exponente es 1, acá el coeficiente es 2 y es A, y acá no aparece A. Esto es una reacción completa. Esa es una reacción completa. Entonces acá tenemos una ley de velocidad, ¿no? Esta es nuestra ley de velocidad. Y ella es compleja, porque los coeficientes no coinciden con los exponentes. Pero de acá me podrían preguntar, ¿cuál es el orden parcial de A? El orden parcial de A es, ¿cuánto es? El orden parcial de B es el orden de la reacción. ¿Cuáles serían los órdenes? La primera pregunta, ¿cuánto vale el orden parcial de A? 2. El de A vale 2. C, la respuesta es C. ¿Por qué, profesor? Porque acá tengo su ley, pues. Y con la ley trabajo, velocidad igual a K por la concentración de B multiplicado por 1. ¿Y de dónde salió esa unidad? La velocidad es igual a K por la concentración de B por la concentración de A. A la 0 me da 1. Y de B está sobreentendido que es 1. Entonces la ley de A y del orden parcial de A es 0. El orden parcial de B es 1. Así que el orden de la reacción es 0 más 1. Me da 1. Es una reacción de primer orden. Y así se ha demostrado, y así se ha determinado los órdenes parciales, ¿no? Para esta reacción compleja. Como te das cuenta, los coeficientes estequiométricos son totalmente diferentes a los órdenes, ¿no? A los exponentes. Y ese sería el caso de una reacción compleja. Bien, con esta información ya podemos resolver el problema número 2. Vamos por el problema 2. ¿Qué me dice el problema número 2? Dice, las reacciones, acá tengo las reacciones. La primera reacción sería 2 veces el óxido de nitrógeno, gas, más 2 veces el hidrógeno gas. Flechita de reacción, le da hidrógeno gas, más 2 moléculas de agua. Gas, su ley de velocidad es igual a K por la concentración del óxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración del hidrógeno. Ahí está. La segunda reacción tenemos acá 2 veces el cloruro de yodo gas más el hidrógeno molecular gas, de reacción, me da 2 veces el cloruro de hidrógeno gas más el yodo molecular gas. Entonces la velocidad, la ley de velocidad va a ser igual a la constante cinética por la concentración del cloruro de yodo y por la concentración del hidrógeno. Y la tercera reacción tenemos acá el hidrógeno gas más el bromo gas, y esto me estaría dando 2 veces el bromuro de hidrógeno gas, y aquí la ley de velocidad sería igual a K, la constante cinética, por la concentración del hidrógeno por la concentración del bromo. Ya está. Listo. Nuestro primer reto o desafío es saber si la reacción es sencilla
o la reacción es compleja. Mira la primera reacción y mira su ley de velocidad. Dime, ¿es compleja. una reacción sencilla o es una reacción compleja? Compleja. Muy bien, es compleja. ¿Por qué, profesor? Mira, acá el coeficiente es 2. Aquí el exponente es 2. Bueno, coincidió en el primer número. Acá el coeficiente es 2. Y aquí el exponente es 1. Está sobreentendida la unidad. Entonces acá es 1 y acá es 2. Son diferentes. Basta que uno de ellos sea diferente para decir que es complejo. Ah, profesor, yo pensé que como eran iguales, era sencilla. No. El segundo coeficiente es diferente, ¿no? Entonces la reacción es compleja. Entonces acá vamos a decir que esta reacción es compleja. Ya está. En la segunda reacción, ¿qué será? ¿Sencilla o compleja? ¿Qué será la segunda reacción? ¿Una reacción sencilla o una reacción compleja? Compleja. También es compleja. Porque el coeficiente, mira acá, del cloruro de yodo es 2. Y acá el exponente es 1. Está sobreentendida la unidad ahí, son diferentes. Aquí el coeficiente es 1 para el hidrógeno. Aquí el exponente es 1. Bueno, en el caso del hidrógeno sí son iguales, pero en el cloruro de yodo son diferentes. Como se mencionó, basta que uno sea diferente para que la reacción sea considerada compleja. Reacción compleja. Ya está. Tercera reacción. ¿Qué será la tercera reacción? ¿Sencilla o compleja? Sencilla. Sencilla. Porque acá el coeficiente es 1 y aquí el exponente es 1, el orden es 1. Aquí el coeficiente es 1, aquí el orden es 1. Como es 1, 1, 1, 1, coinciden los exponentes con los coeficientes, entonces llego a la conclusión que se trata de una reacción sencilla. Bien, primera proposición. ¿Qué nos dice la primera proposición? Dice, el orden global de la primera reacción es 3. ¿Verdadero o falso? El orden global de la primera reacción es 3. No. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso es 4. Es 4. ¿De dónde sacamos el orden global de la reacción? ¿Se saca de la ecuación o se saca de la ley de velocidad? De la ley. De la ley de velocidad. Entonces me fijo en la ley, acá está la ley, esta es la ley de velocidad. Ahí está la ley. El orden con respecto al óxido de nitrógeno es 2. Y el orden con respecto al hidrógeno, acá hay una unidad. ¿Cuánto me daría? 3. 3. Entonces sí era correcto. Entonces 2 más 1. Entonces la primera es verdadera. Número 2. ¿Qué dice la segunda pregunta? La segunda reacción se lleva a cabo en más de una etapa. Esta es la segunda reacción. Y dice que ocurre en más de una etapa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque es compleja, pues. Y hemos dicho que una reacción compleja tiene 2 o más etapas. En cambio, una reacción sencilla o reacción elemental tiene una sola etapa. Si tiene una sola etapa es sencilla, es elemental. Pero acá dice que tiene 2 o más etapas. 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. ¿Por qué? Porque es compleja. Ah, profesor, entonces acá decía, la segunda reacción se lleva a cabo en más de una etapa. Claro, porque es compleja. Y eso sería verdadero. Número 3. Dice la 3. Dice, en la tercera reacción, al duplicar las concentraciones de ambos reactantes, la velocidad de reacción también se duplica. Acá tenemos la velocidad y dice que se va a duplicar la concentración de los reactantes. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Se duplica? ¿Verdadero o falso? Es Falso. falso, no va a ser falso. Entonces, yo voy a decir acá, la concentración del hidrógeno que sea igual a A y la concentración del bromo que sea igual a B.
Entonces la velocidad 1 va a ser igual a K por A por B. Pero dice que la concentración se está duplicando, ¿no? Ahora la concentración de hidrógeno va a ser 2A y la concentración del bromo va a ser 2B. Se ha duplicado la concentración. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a K por la concentración de hidrógeno, que es 2A, y por la concentración de bromo, que es 2. 2 por 2, 4. La velocidad 2 sería 4 veces K A por B. Pero ¿qué cosa es K A B? K A B viene a ser la velocidad 1. Entonces la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. Entonces se ha cuadruplicado. No se ha duplicado, se ha cuadruplicado. Y por eso la tercera sería falsa. Verdadero, verdadero o falso. ¿Cuál es la clave? La E. ¿No? La E. La respuesta es la E. Ese es el problema 2. Ponemos por acá el problema número 3. ¿Qué tenemos en el problema número 3? Dice, el orden de una reacción química indica cómo la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos y refleja la influencia de cada especie en la siguiente. Pero no necesariamente coincide con los coeficientes estequiométricos. Al respecto, se realiza una serie de experimentos para medir la velocidad inicial de formación de un producto. Entonces tengo esa reacción química. ¿Qué voy a decir acá? Que en el problema 3 me da la reacción 2A más B más C, que me da el producto. Tenemos acá el experimento 1, 2, 3 y 4. Su concentración de A inicial, concentración de B inicial, concentración de C inicial. Sería acá 0,10, 0,20, 0,10, 0,10. La de B, 0,10, 0,35, 0,30 y 0,40. Y el de la C sería 0,10, 0,10, 0,10 y 0,30. También tenemos acá la velocidad. Y la velocidad acá sería 2 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 y 1,8 por 10 a la menos 2. Determine los órdenes parciales con respecto a A, B y C. Me piden determinar. Determine los órdenes parciales de A, B y C. Bueno, ahí está el problema. ¿Qué hacemos? Bueno, si yo tengo una reacción química y tengo datos experimentales, lo primero que hago es determinar la ley de velocidad. Digo, ¿cuál será su ley de velocidad? Bueno, acá hay una constante K, la constante cinética, así que la velocidad de la reacción debe ser igual a esa constante K multiplicado por la concentración de A a la X, por la concentración de B a la Y y la concentración de C a la C. Si analizamos la ecuación, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 variables. Muchas variables, tenemos 8 variables. Según los datos tenemos 1, 2, 3, 4. 4 datos. De 8 variables me quedan todavía 4 variables. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo eliminamos la mayor cantidad de variables? Supongamos que un problema te llena de variables. Te preguntas, ¿cómo elimino variables? Y la forma de eliminar variables es dividiendo. Voy a dividir
Y al dividir se eliminan las variables. Entonces, ¿qué voy a dividir? Voy a dividir el experimento 3 con el experimento 1, ellos dos. Entonces yo voy a decir acá, la velocidad 3 es a la velocidad 1. Pongo K por la concentración de A a la X, por la concentración de B a la Y, por la concentración de C a la Z, sobre K por la concentración de A a la X, por la concentración de B a la Y, por la concentración de C a la Z. Como la constante se mantiene constante, son iguales, vale 1. La velocidad 3 y la velocidad 1. Acá está la velocidad 3 y acá está la velocidad 1. Numéricamente estos dos números son iguales, 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3. Se están dividiendo, entonces la división de estos dos números que son iguales me daría 1. 1 es igual a la concentración de A, acá está la concentración de A, 0,10 elevado a la X. Concentración de B, 0,30 elevado a la Y. Y concentración de C es 0,10 a la C. Dividido, ¿no?, entre la concentración de A, en el caso 1, la concentración de A del experimento 1 es 0,10 elevado a la X. Por la concentración de B, que también es 0,10 elevado a la Y, por C, que es 0,10 a la C. Entonces me doy cuenta de algo, que este número y este número, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Y se están dividiendo. Significa que esto da 1 y esto da 1. Acá también mira, 0,10 a la Z, 0,10 a la Z. Son iguales y si se dividen se van a alcanzar. Pero acá ya no son iguales, porque es 0,30 y acá es 0,10. Entonces vamos a tener acá que 1 es igual a 0,30 sobre 0,10 elevado a la X. Esto de acá también se puede expresar como 1 sobre 3 elevado a la Y. Entonces, ¿cuánto sería el valor de Y? Que 3 a la que le da 1. Y tiene que ser 0. 3 a la 0 me da la unidad. Y Y toma el valor de 0. Ya tengo una respuesta, bien. Como me pedían el orden parcial de A, B y C, ya tengo el de B, vale 0. Vale 0. Y con eso ya tengo claro cuál sería la respuesta a la pregunta. La única, ¿no? La D. Ok, hasta ahí. Para resolver el problema 1 tenemos que teorizar teoría de colisiones o de choques. Entonces vamos a poner por acá teoría de choques, teoría de colisiones. Entonces vamos a poner un poquito de teoría acá. Vamos a poner acá teoría de colisiones. Acá teoría de colisiones, o también llamado teoría de choque. Ahí está. Según esta teoría, las partículas deben chocar. Obvio, eso dice choque, colisión. Si nosotros tenemos acá una molécula que está unido por un enlace químico y ella viaja a una cierta velocidad y va a colisionar con otra molécula que tiene un enlace químico, entonces ellos chocan y al chocar se va a formar una especie conocida como el complejo activado. Esta es otra teoría que habla de la formación del complejo. Ahí está. Entonces acá tenemos a los reactantes. Ahí vamos a llamar a los reactantes. Y los reactantes, al colisionar, al chocar, van a formar a esta especie llamado complejo activado. Ya que el complejo activado.
Y este complejo activado finalmente va a formar al producto. Ahí. Entonces aquí tenemos al producto. Muy bien. Vamos a decir que el reactante, estos dos átomos unidos por este enlace, va a ser A sub 2. Y estos dos átomos unidos por este enlace va a ser B sub 2. Cuando ellos reaccionan, se forma el complejo AB, ¿no? AAB. Este tiene un tiempo de vida muy corto, milésimas de segundo, así que va a formar al producto AB. ¿Listo? Reactante, complejo, producto. Ahora viene el momento de pensar. Vamos a pensar. No. ¿No? ¿Cómo que? No. Acá No, por eso yo pensé no que era pensar. fórmula todo. Vamos a pensar. Si A choca con B, y vamos a pensar que no es una sola molécula, sino son miles de moléculas. Vamos a pensar en 1000 colisiones. Si ocurren 1000 colisiones entre A y B, todas las colisiones o todos los choques formarán complejo, todos formarán producto. Jóvenes, las moléculas en estado gaseoso no todos tienen la misma energía. Hay moléculas con mayor energía y hay moléculas con menor energía. Entonces yo no puedo decir que todas las partículas tienen la misma energía o la misma velocidad para colisionar. Entonces, cuando chocan, los choques pueden ser suaves, moderados, o los choques pueden ser fuertes, intensos. Los choques suaves no rompen el enlace químico. Los choques moderados tampoco rompen el enlace químico. Para romper un enlace químico, el choque tiene que ser fuerte, intenso. Quiere decir entonces, de las 1000 colisiones, quizás 800 colisiones son de baja energía. Es decir, no tiene la capacidad de romper un enlace químico. Pero de las 1000 colisiones, quizás 200 colisiones son de alta energía. ¿Qué significa eso? Que sí tiene la capacidad de romper un enlace químico, ¿no? Estas 200 colisiones. Entonces, profesor, las colisiones de alta energía, los choques de alta energía forman productos todos. No. Falta analizar algo más. Claro. Falta analizar otra característica de la colisión. Supongamos que esta mota es un reactivo y este plumón es un reactivo. Si ellos viajan a grandes velocidades, van a llegar y van a chocar. Si chocan de esta forma, se forma el complejo, se forma producto. Pero, ¿qué pasa? Esta molécula puede girar en el espacio. Y al girar en el espacio, la colisión puede ser así. Si la colisión es de esta forma, no se forma complejo, no se forma producto. Si la molécula gira en el espacio y colisionan así, tampoco. No hay formación de complejo ni producto. Si la molécula gira las dos y chocan así, tampoco. No hay formación de complejo ni producto. Si las moléculas están así y chocan de esta forma, sí hay formación de complejo, sí hay formación de producto. Es decir, en el espacio la colisión puede ser de diferentes formas, diferentes tipos de colisiones, pero solo una de ellas va a formar el complejo y el producto. Profesor. Entonces, hay que considerar la orientación espacial, la geometría espacial, cómo están colisionando. Entonces, de estas 200 colisiones de alta energía, quizás 150 colisiones no tienen buena orientación espacial. Como no tienen buena orientación espacial, estas 150 colisiones no van a formar producto. Van a chocar y van a rebotar. Va a ser fuerte el choque, pero va a rebotar. No hay formación de producto. Pero, ¿qué pasaría con las otras 50 colisiones? Las otras 50 colisiones sí tienen buena orientación espacial. Entonces, estas 50 colisiones son colisiones de alta energía capaces de romper un enlace químico.
Y además tienen otra característica, que tienen buena orientación espacial. Entonces, ellos son los que forman el complejo y el producto. Entonces, no todos los choques forman producto. Para formar el producto deben chocar con una alta energía. Debe ser fuerte el choque, capaz de que ese choque rompa un elástico. Y además, otra característica es que deben tener una buena orientación. Entonces, estas 50 colisiones se les llaman choques efectivos, o también se le llaman colisiones efectivas. ¿Ya? Entonces, los choques pueden ser llamados choques efectivos, o las colisiones pueden ser llamadas colisiones efectivas. Y estos choques son los que forman producto. Ahora vamos a representar esta idea, este razonamiento en gráficas. ¿Cómo se grafica esto? Podría borrarlo, yo borré. Profe, no borre, profe, copiar, profe. Ya fue. Vamos a construir una gráfica. ¿Cómo sería nuestra gráfica debido a esta teoría? ¿No? Va a ser así. Veamos. Vamos a colocar aquí a la energía. Y esto es el avance de la reacción. Tenemos a A, que es un reactante, y a B, que es otro reactante. A y B son reactantes. Aquí vamos a colocar energía del reactante. A sub 2 más B sub 2. A es el reactante, es ella, esta molécula. B es el otro reactante, es esta otra molécula. Cuando ellas chocan, los choques pueden ser de baja energía. Los choques pueden ser de mediana energía. Bueno, esos choques no pueden romper el elástico. Pero los choques de alta energía sí van a poder romper el elástico. Entonces, aquí aparece una gráfica. Ahí está. Llega a este punto de acá y se está formando el complejo. AATT. Esto se va a llamar el complejo. El complejo activado. Ya, se ha formado el complejo. Ahora, tenemos acá una barrera energética. Desde los reactantes hasta el complejo. Todo esto. Ahí está. Todo esto de acá le voy a llamar energía de activación. El EA. Apareció el EA. Entonces, el EA significa energía de activación. Entonces, ¿cómo se calcula la energía de activación? Tenemos acá este punto que representa el complejo activado y va a tener una energía del complejo activado. Entonces, acá tenemos al complejo activado. Energía del complejo activado. Y matemáticamente esta energía de activación se va a calcular como la energía del complejo activado menos la energía del reactante. Tú restas esas energías, la energía del complejo activado menos la energía del reactante, y vas a tener la energía de activación. Profesor, ¿y por qué es importante esa energía de activación? ¿Por qué la estamos estudiando? Bueno, la energía de activación nos ayuda a entender por qué una reacción química es lenta o por qué una reacción química es rápida. ¿Cómo, profesor? Así. A mayor energía de activación va a haber menor velocidad de reacción. Y a menor energía de activación va a ser mayor la velocidad. Una relación inversamente proporcional entre la energía de activación y la velocidad de la reacción. Entonces acá tenemos esta energía de activación y la gráfica va a venir por acá. Y finalmente se forma dos veces A. Que viene a ser AB, viene a ser el producto.
Entonces nuestro producto también tiene una energía del producto. Ya está. Entonces tenemos la energía del producto. 2 veces AB es nuestro producto y A sub 2 más B sub 2 es la energía del reactante. Nosotros observamos acá que también hay una diferencia de energía, un delta D entre el reactante y el producto. Entonces esa variación de energía es la energía del producto menos la energía del reactante. Ahí tenemos el delta. Pero a esta variación de energía también se le llama Q, que es el calor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el calor. Y esto también sería llamado delta de H. Y acá tenemos que Q, el calor a presión constante, es igual a delta de H. Por eso, ¿qué cosa es H? A H se le llama la entalpía. ¿Y qué cosa es la entalpía? Es el calor a presión constante. Ahí tenemos delta. Entonces, a veces en los problemas me dicen delta de H es igual a un valor positivo o delta de H tiene un valor negativo. Entonces, cuando la variación de entalpía es positiva, significa que la reacción es endotérmica. Pero si delta de H es negativo, va a significar que la reacción es exotérmica. Ahí está. Entonces, a veces en los ejercicios te van a dar de datos la variación de entalpía. Cuando es positivo, la reacción es endotérmica. Si el delta de H es negativo, la reacción es exotérmica. Pero podemos adicionar algo a esta gráfica. Podemos agregarle un catalizador. ¿Qué pasaría si le colocamos un catalizador? ¿Qué hacía el catalizador? El catalizador acelera, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer un catalizador. Vamos a colocar en esta gráfica un catalizador. Antes de agregar el catalizador, diremos que esto de acá representa la reacción química con una energía de activación EA. Pero si yo a esa gráfica le agrego un catalizador, el catalizador va a ser esto. Esta es la gráfica de la reacción química con catalizador. ¿Y qué se cumple? Sí. Para comenzar, la energía de activación ha cambiado, se ha vuelto más chiquita. Ahí está. Y esto va a ser la energía de activación prima. ¿Qué se cumple con la reacción química con catalizador? Que la energía EA' va a ser menor que la energía de activación. Ha disminuido, hacía la energía de activación, ahora se ha hecho chiquito, se ha hecho pequeño. ¿Y qué pasa cuando disminuye la energía de activación? Si la energía de activación disminuye, la velocidad aumenta. A menor energía de activación, mayor velocidad. Ya lo hemos dicho acá. Cuando a una reacción química le agregamos un catalizador, aumenta la velocidad de la reacción. Profesor, y también podríamos agregar un inhibidor. Claro, acá podríamos agregar un inhibidor. El inhibidor frena, disminuye la velocidad de una reacción. Entonces vamos a poner que disminuye la velocidad de la reacción. Ya está. Entonces, eso es lo que haría un inhibidor. ¿Y cómo se vería la gráfica con un inhibidor? Se vería así. Le agrego a esta reacción química ahora un inhibidor. Ahí está. Entonces, ahora tenemos acá un nuevo punto para la energía del complejo activado 2'.
y aquí sería el punto para energía del complejo activado. Entonces, ¿qué vamos a decir, jóvenes? Vamos a decir que al agregar el inhibidor, la energía de activación ha aumentado. Ahora tenemos esta energía de activación. Energía de activación 2'. Entonces, esta gráfica es la reacción química con inhibidor. ¿Y qué observamos? Que EA2' es mayor que EA. EA2' va a ser mayor que EA. Ahí está. Entonces, ¿qué ha sucedido con la energía de activación? Ha aumentado. Y si la energía de activación aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Y es lo que lo dijimos acá, ¿no? Que el inhibidor disminuye la velocidad de la reacción. Pero ¿cómo lo hace? Aumentando la energía de activación. Aumenta la energía de activación y la velocidad. Bueno, ahora sí estamos listos para responder la pregunta 1. Vamos por la pregunta 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Dice, 1. Todos los choques conducen a la formación de productos. Problema número 1. ¿Todos los choques forman productos? Falso, correcto. No todos los productos, no todos los choques forman productos. Falso. 2. Se denomina energía de activación. Acá está. Esta barrera energética es la energía de activación. Se calcula restando la energía del complejo menos la energía del reactante. Dice, se denomina energía de activación a la diferencia de energía entre reactantes y el complejo activado. Y eso sería verdad. Entonces, la energía de activación se calcula restando la energía del complejo activado menos la energía del 3. Cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta será la reacción. Claro, cuanto más mayor sea la energía de activación, más lenta va a ser la velocidad. Y eso sería verdad. La respuesta es la E. Listo, ya respondimos la pregunta. Copia esta. Vamos. Ya hicimos la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Pasaríamos a hacer la pregunta número 4. Dice, la cinética química estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan, como concentración, temperatura y catalizador. Permite comprender los mecanismos de reacción y predecir cómo evolucionan los sistemas químicos en el tiempo. Al respecto se ha realizado un experimento en el cual el reactante A genera un producto B. Y tenemos esa gráfica, ¿no? 8, 6, 4, 2, 1 y 0. Ya, entonces voy a graficar la pregunta número 6. Y el número 4. Ponemos por acá. Pregunta número 4. Tenemos aquí, según el problema, por acá. Pregunta número 4. Tenemos acá una gráfica. Ahí está.
Tenemos acá la concentración de A. Inicia con 8 milimolares, ¿no? Por acá hay otro puntito que es 4 milimolar. Acá hay otro puntito que es 2 milimolar. Acá hay otro puntito que es 1 milimolar. Los tiempos van 5, 10, 15, 20, 25. Bueno, ahí está la gráfica. Y aproximadamente tenemos el 4, en 5 y un poquito más. Por acá más o menos. Ahí está. Luego tenemos la gráfica en 13 y un poquito más. Más o menos por acá. Sería para 2, ¿no? Ahí está. Y finalmente tenemos para 1 milimolar, sería 20 aproximadamente, ¿no? Por acá. Yo puedo trazar la gráfica, tengo acá 8 milimolar, 4 milimolar, 2 milimolar y 1 milimolar. Ahí está. Esa sería mi gráfica. Con esta gráfica, tú dices, profesor, ¿y qué cosa es? ¿Es una reacción de primer orden o una reacción de segundo orden? Para saber eso, si es primero o segundo orden, habría que hacer dos gráficas. De acá, con estos datos, construir esta primera gráfica o construir esta segunda gráfica. Como tengo los datos de concentración de A, acá tengo la concentración de A, este es un gráfico, concentración de A versus el tiempo. Ese tiempo está en minutos. Entonces acá podríamos decir, para esta gráfica, esta concentración de A lo convierte en logaritmo neperiano de la concentración de A versus el tiempo. Entonces acá yo tendría el logaritmo neperiano de la concentración de A y acá tendríamos el tiempo. Si ponemos estos puntos serían así, 2, 3, 4. Y sale una línea recta, aproximadamente una línea recta. Entonces hemos demostrado que la reacción es de primer orden. ¿Ya? Entonces, si me sale una línea recta, el logaritmo neperiano de estas concentraciones, en función al tiempo, les voy a decir que estos datos pertenecen a una reacción de primer orden. Profesor, y si no me da la línea recta, me sale una curvatura con pancita ahí. Entonces, esta concentración 8 hay que tomar la inversa, 1/8, y sería 1 sobre la concentración de A. Entonces tendríamos acá un puntito, otro puntito y otro punto. Y si esto nos sale una línea recta, ¿no? Entonces vamos a afirmar que tenemos una ecuación o una reacción de segundo. Entonces acá la reacción es de segundo orden. ¿Ya? Entonces, tengo dos posibilidades. Con estos datos, 8, 4, 2, 1, sacar el logaritmo neperiano y me sale una línea recta. Entonces, he demostrado que la reacción es curva. Pero si con esto no me sale línea recta, me sale curva, una curvatura, entonces agarro estos datos, 8, y le invierto, la inversa, y grafico. Y si me sale una línea recta, significa que la reacción es de segundo. Y con eso ya diferencié los tipos de reacción, ¿no? Del primer orden. En este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos las concentraciones. Concentración de A, que vale 8 milimolar, 4 milimolar, 2 milimolar y 1 milimolar. Yo le puedo sacar logaritmo neperiano a la concentración de A. Tener un valor acá, un valor acá, un valor acá.
faltaría? Me faltaría el tiempo, pues. El tiempo. Para 8 minutos, que es este primer punto, sería 0. 0 minutos. Para 4 milimolar. ¿Cuánto tiempo pasado? Bueno, no está muy preciso ahí, así que lo que voy a decir es, de 8 a 4 es la mitad. Cuando la concentración del reactante disminuye a la mitad de su valor, a eso se le llama tiempo de vida media. Y si de 4 baja a la mitad de su valor, que es 2, aquí ha pasado otro tiempo de vida media. Y si de 2 disminuye a 1 milimolar, significa que ha pasado otro tiempo de vida media. Ya, ahí tenemos 3 tiempos de vida media. Sumamos estos 3 tiempos de vida media y eso va a ser igual, desde 0 hasta 20. ¿No? Esos son 20 minutos. Entonces el tiempo de vida media sería 20 entre 3, y aproximadamente sería 6,6. No, 6,6 sería el valor aproximado. Eso significa que para llegar a 4 milimolar, o sea, este primer punto, el tiempo de vida media que ha pasado es 6,6 minutos. Para pasar de 4 a 2, el segundo tiempo de vida media sería 13,2 minutos. Y el último, para llegar a 1 milimolar, el tiempo transcurrido son 20 minutos. Entonces, con estos datos, 0,6, 13,2 y 20, podemos verificar que esta reacción es de primer orden. Todavía hay que graficar. Falta el logaritmo. Hay que sacar el logaritmo también. Sería el logaritmo neperiano, ¿no? Entonces tenemos acá el logaritmo neperiano de 8. Eso me daría 2,1. Logaritmo neperiano de 4. Sería 1,4 aproximadamente. Logaritmo neperiano de 2. Va a ser 0,7. Y logaritmo neperiano de 1 sería 0,0. Ya 0. Mira, ya puedo construir con estos datos y con los tiempos esta gráfica. Tú lo haces y te va a salir una línea recta. Como me sale una línea recta, estos datos pertenecen a una reacción de primer orden. Entonces llego a la conclusión que la reacción es de primer orden. Ya está. Con eso comenzamos a responder las preguntas. Primera pregunta. Pregunta 4. Dice 1. La concentración inicial de A es 8 molar. Bueno, acá está el punto inicial y su concentración inicial es 8 milimolar. No es 8 molar, es milimolar. Entonces la primera sería falsa. Ya, la primera alternativa es falsa. La segunda, la reacción del primer orden. Lo he demostrado, ¿no? Bueno, no he calculado nomás esto de acá y esto de acá, habría que pasar a la gráfica, pero pasado a la gráfica me daría una línea recta. Entonces, la reacción química es de primer orden, sí. Verde. Y 3, la velocidad de reacción aumenta conforme el reactante A se va consumiendo. Si yo tengo la concentración de un reactante versus la velocidad de la reacción, a mayor concentración de reactante, mayor velocidad. Entonces, acá yo tengo 8 milimolar, ese sería su máximo valor, va a tener su mayor velocidad. Pero después cae a 4 milimolar, ya cuando esté en 4 es menor. A ver si. En este caso ha bajado de 8 a 4. Cuando tengo menor concentración de reactante, voy a tener menor velocidad.
Entonces, conforme va gastándose los reactantes, la concentración de reactantes disminuye, la velocidad está disminuyendo, no está aumentando. Ahí dice que aumenta. Eso está mal, no aumenta, disminuye. Entonces, la tercera alternativa sería falsa. Falso, verdadero o falso. La D. Y la respuesta es la D. Seguimos. Ya tenemos respuesta de la 4, ¿no? La D. Pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Dice, la ecuación de Arrhenius determina la dependencia de la constante cinética con la temperatura y la energía de activación según. Tenemos ahí, la pregunta 5, la ecuación de Arrhenius. Pregunta 5. Dice la ecuación, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de Arrhenius. ¿Qué sería? La constante cinética, acá es la constante cinética. Sería igual a un factor exponencial A multiplicado por la exponencial de la menos energía de activación sobre R. Ya está. Esa es mi expresión. ¿Qué me pide? Primera pregunta, número 1. Al pasar de 500 a 1000 Kelvin, la constante cinética aumenta 11.000 veces. Dice acá, al pasar de 500 a 1000 Kelvin, la constante cinética aumenta 11.000 veces. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Lo calcularon? No, profesor, estamos esperando que usted lo haga. Hágalo usted. Por favor. No se moleste. Siga, hermano, profe. Siga. Mira, aquí tenemos la constante cinética que es K. Y dice, al pasar de 500 a 1000 Kelvin, la constante cinética aumenta 11.000 veces. Muy bien, está bien. Como dice que hay un incremento, significa que a mayor temperatura, mayor será el valor de K. Entonces yo puedo decir haciendo así. K, la constante cinética, a 1000, a una temperatura de 1000, comparado con la constante cinética a una temperatura de 500. Entonces voy a dividirla. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a A, el factor exponencial, por la exponencial de menos energía de activación sobre R. Y acá lo divido también entre A por la exponencial de la energía de activación sobre R. A con A se cancela. Y me quedaría la división de exponenciales. Entonces, esta exponencial, ¿a qué sería igual? Entonces, acá vamos a decir que esto es igual a la exponencial, factorizando la energía de activación y R. Me quedaría acá 1 sobre la temperatura de 1000, menos 1 sobre la temperatura. ¿Pero qué temperatura sería? De 500 Kelvin. Ya está. Entonces acá hay que operar por partes, ¿no? Vamos a operar por partes. 1 sobre 1000 Kelvin menos 1 sobre 500 Kelvin. Acá multiplico por 2 y acá también por 2. Entonces tendría aquí, ¿qué tendría? Menos 1 sobre 1000. Claro, menos 2 sobre 1000. Y menos 2 más 1 sería menos 1, ¿no? Sobre 1000 Kelvin. Pero esto puede subir al numerador, sería menos 1 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Ya está, ya tengo el valor de esta resta. Ahora necesito esta división de acá. Entonces yo voy a decir, profesor,
tenemos acá la energía de activación sobre R. Pero ¿cuánto vale la energía de activación? Debe ser rato. Vamos a leer el contexto. 83. ¿Cuánto vale? 83. 83 kilojoules mol. ¿No? Ahí está el dato de la separada. Nos dicen dato. No, dato. La energía de activación es igual a 83 kilojoules sobre. Eso dice, ¿no? Pero yo necesito EA sobre R. Entonces la energía de activación sobre R, ¿a qué sería igual? La energía de activación, 83 kilojoules sobre 1. Y el R 8,3. es 8,3. Debe ser Joule, ¿no? Joule sobre mol por K. Joule sobre mol Kelvin sería, ¿no? ¿Qué se cancela? Bueno, acá tengo kilojoule y joule, no se cancela todavía. Aquí pondría que 1 kilo es 10 al cubo. Kilo se cancela con kilo. Joule se cancela con joules. Y mol se cancela con. Me quedaría Kelvin. Entonces acá pondríamos que la energía de activación sobre R sería igual. ¿A cuánto sería igual? A 83 entre 8,3. 83 por 10 al cubo dividido entre 83 entre 10, ¿no? Y 83 con 83 se cancela. Bueno, acá todavía me quedó Kelvin. Así que la energía de activación sobre R, ¿a qué sería igual? 10 a la cuarta por K la misma. Claro, 1 por 10 a la cuarta Por K. Kelvin, ¿no? Ah, este Kelvin está abajo, ¿no? Este Kelvin está abajo. 1 por 10 a la cuarta Kelvin. Ahora sí, ya lo tengo todo, mira. Ya tengo el EA sobre R y la resta. Entonces lo que me pide el problema, la interrogante, la relación que existe, va a ser la exponencial de menos energía de activación sobre R. Pero eso vale 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. Multiplicado por qué? Por lo que está dentro del paréntesis. ¿Y cuánto está dentro del paréntesis? Está menos 1 por 10 a la menos 3. Cierro paréntesis. K, la constante cinética, a la menos 1. 10. ¿Cuánto sale operando todo eso? Acá sería menos por menos, más. Kelvin, acá esto está en Kelvin. Kelvin con Kelvin se va a cancelar. Y me quedaría 10 a la cuarta por 10 a la menos 3. Bases iguales, se coloca la misma base. 4 menos 3 es 10 a la 1. Entonces lo que yo quiero es E a la 10. Pero eso te han dado de dato. ¿Cuánto vale E elevado a la 10? 22. Entonces no es 11.000 veces, es 22.000 veces. Por eso la primera alternativa va a ser falso. Falso. Vamos por la segunda pregunta. Dice, ¿el agregado de un catalizador disminuirá la energía de activación? Sí, los catalizadores disminuyen la energía de activación. Y aumenta el valor de K. A ver, ¿por qué aumenta el valor de K? ¿Qué significa eso? Mira, entonces para la segunda pregunta, número 2, dice que la constante cinética es igual a A por la exponencial de menos la energía de activación sobre R. Esto también lo podría explicar como K igual a A por la exponencial por 1 sobre no, la exponencial aquí abajo, ¿no? Por 1 sobre la exponencial de energía de activación sobre R. Así ya no existe el signo negativo. Entonces la energía de activación puede tener un valor alto. Si la energía de activación es alta, K va a ser mínimo. Y si la energía de activación es mínima, K va a ser A. Una relación inversamente proporcional. Entonces, si la energía de activación disminuye,
entonces el valor BK está aumentando. Entonces, si la energía de activación va disminuyendo, entonces la constante cinética va a aumentar. ¿Ya? Eso es lo que va a estar sucediendo ahí, ¿no? ¿Verdadero o falso entonces? ¿Qué va a ser? ¿Verdadero o falso? Entonces, el enunciado nos dice que se agrega un catalizador. Dice, ¿el agregado de un catalizador disminuye la energía de activación? Sí. ¿Y aumenta el valor de K? Sí. Es verdadero. Ya va a ser verdadero. Es verdad. ¿Ya? Es verdad. Entonces, la segunda proposición va a ser verdadera. Tercera proposición. ¿Qué te dice la tercera proposición? Número 3. Dice, el factor A está relacionado con la energía de activación. Ah, me hablan del factor A. Aquí está el factor A, lo vamos a poner para flexibilidad. Este factor A está relacionado con las colisiones y está relacionado también con la buena orientación espacial. Es decir, la geometría de la molécula con los niveles de espacio. Entonces, A, en el tiempo de Arrhenius no sabía qué cosa era A. Tuvieron que pasar casi 30 años para que se desarrollen otras teorías, otros investigadores, y van a decir que A está relacionado con las colisiones de las partículas y con una buena orientación. Actualmente a estas colisiones se llama Z y a la buena orientación espacial vamos a llamar P. Profesor, pero ahí dice energía de activación. No tiene nada que ver con la energía de activación. Eso sería falso. Falso. La respuesta sería entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C, ¿no? La respuesta es la C. Pregunta 6. Ya, pregunta 6. Vamos por la pregunta 6, jóvenes. En la pregunta 6, ¿qué tenemos? Una gráfica. Aquí está la gráfica. Tenemos la concentración de agua y partimos con el punto 16. Nosotros tenemos un puntito con 16 milimolar. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Entonces acá tenemos el punto inicial, este sería el inicio. Y luego tenemos otro puntito por acá, que es 7 milimolar. Y por acá tenemos 20, 40. Más o menos un puntito por acá. 60, 80, 100, 120. Ahí tenemos otro punto. Pero para el puntito 40, aquí 40, sería este punto. El otro punto estaría más o menos en 2, que se proyecta en 200. 2 que se proyecta por acá, ¿no? Ahí está. Entonces la gráfica más o menos sería así. Ahí está, esa es nuestra gráfica. Este sería el punto inicial, el inicio, y este punto de acá va a ser el final. Aquí tenemos la concentración y acá tenemos el líquido. Jóvenes, esta reacción va a ser una reacción de segundo orden. Reacción de segundo orden. Y cuando la reacción de segundo orden tenemos 1 sobre la concentración final menos 1 sobre la concentración inicial va a ser igual a K por T. A K por T. ¿Quién es la concentración final? La concentración final es 7, o sea sería 1 séptimo. Menos 1 sobre la concentración inicial, pero la concentración inicial sería 16. 1 sobre 16. Es igual a K por el tiempo. ¿Pero qué tiempo ha transcurrido? Desde el punto 0 hasta el punto 40 ha transcurrido 40 segundos. Eso quiere decir que acá nuestro tiempo vale
40. Ahora, un séptimo es dato, lo ponen de largo. ¿Cuánto es un séptimo? 0,143. Y un 16avo también es dato, ahí está, mira, 1 sobre 16. 0,063 es igual a 40. Entonces hay que restar y dividir entre 40. Restando y dividiendo. 0,080. ¿Ya salió? Cerrate, pues será cerrado. Veamos. La resta me va a dar 0.143 menos 0.063. Dividido todo entre 40. Me da 2 por 10 a la menos 3. Y acá tenemos que esta constante K, la constante cinética, va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3. Y ya está. La reacción es de segundo orden y la constante vale 2 por 10 a la menos 3. La E, la respuesta. Aquí la respuesta sería la alternativa. La E. Pasamos ahora al problema 7. Problema 7. ¿Por qué segundo orden? No lo he demostrado, pero para demostrarlo, ¿qué tendríamos que hacer? A sus concentraciones hay que sacarle la inversa, 1 sobre S. ¿Ya? Y los tiempos se manejan igual, lo grafica y te tiene que salir esta línea. No lo hago porque ya no tengo tiempo. La otra forma de darnos cuenta de que es de segundo orden, por lo tanto, te dan el dato del 1 séptimo y del 1,16. Por ahí también lo puedo sacar. Claro, no es algo convincente, pero la mejor forma de demostrar que esta gráfica es de segundo orden sería poner 1 sobre 16, 1 sobre 14, 1 sobre 12, 1 sobre 10, la inversa de todos ellos versus el tiempo. Te va a debe salir una línea recta. Si sale la línea recta, es de segundo orden. Y te va a salir de segundo orden. Pregunta 7. Equilibrio químico es igual a la velocidad inversa. Cuando la velocidad directa de reacción es igual a la velocidad inversa, se alcanza el equilibrio. ¿Sí, profesor? Mira, si yo tengo la reacción química A de A más B de B, y esto me da C de C más D de D, el cambio de reactante a producto es a una cierta velocidad, K1. Pero los productos pueden retornar y regresar a ser reactante. Y ahí va a haber una velocidad 2, conocida como velocidad inversa, que tiene una constante llamada constante inversa. Entonces acá hay dos velocidades. ¿Sí? En el equilibrio se va a cumplir y va a aparecer K sub C. Y aquí va a ser igual K sub C. K sub C va a ser igual a la concentración del producto C del producto D. Concentración de C elevado a la C por la concentración de D a la D. En el numerador se coloca el producto y en el denominador se coloca el reactante. Concentración de A a la A por la concentración de B a la D. Ahora, si A es un sólido, pongamos que A es un sólido, su concentración va a ser la única. Va a tomar el valor de 1 y va a ser una constante. Entonces todo esto se vuelve 1 y desaparece de la expresión. Si la concentración de A, me dicen que A es un líquido puro, entonces también vale 1, va a ser 1, desaparece de la expresión. Para que se mantenga la expresión, A tiene que ser acuoso o A tiene que ser un gas. En esos dos casos se escribe en la expresión. Sí. Borra. No. Ya está. Muy bien. Ahora pasamos al problema. En el problema número 7, que nos dice, el problema 7 nos dice que tenemos 2 veces el óxido de nitrógeno, gas,
flechita va, flechita viene, me da 2 veces el nitrógeno gas más el oxígeno molecular gas. Nos dice que estamos en un recipiente rígido. Este recipiente tiene un volumen de 1 litro. Nos dice que al inicio, ¿no?, se tiene de este gas óxido de nitrógeno 5 moles en este recipiente de 1 litro. ¿Eso qué va a ser? Eso va a ser la concentración inicial. Inicia con una concentración de 5 mol por litro. El nitrógeno no tenemos nada, no nos dice nada de nitrógeno, de oxígeno tampoco, 0, 0. Pero luego dice que en el equilibrio al final queda 1 mol en este recipiente rígido de 1 litro. Y eso sería la concentración en el equilibrio, ¿no?, del óxido de nitrógeno. Pero ¿qué ha sucedido acá? De 5 a 1 ha disminuido. Se ha gastado. ¿Cuánto se ha gastado? 4 corrientes. Entonces, ¿cuánto se ha producido acá y cuánto se ha producido acá? Bueno, hacemos una relación. Si acá se gasta 4, ¿cuánto se produce acá? También va a ser 4. ¿Y cuánto se produce acá? Ah, si acá es 2, acá es 1, es la mitad. Si acá es 4, acá va a ser la mitad, 2. Entonces, lo que se va a producir acá es 4 mol por litro. Y eso sería la concentración del nitrógeno en el equilibrio. Y acá se va a producir 2, va a ser 2 mol por litro. Y eso va a ser la concentración del oxígeno en el equilibrio. Entonces, estas son las concentraciones en el estado de equilibrio. Tenemos acá K sub C. ¿A qué es igual K sub C? Va a ser la concentración del nitrógeno elevado a su coeficiente, que es 2, o la concentración del oxígeno elevado a la 1, sobre la concentración del óxido de nitrógeno elevado a su coeficiente. Entonces, Kc a qué es igual? Nitrógeno. En el equilibrio su concentración es 4 al cuadrado. Oxígeno, su concentración es 2. Óxido de nitrógeno, en el equilibrio es 1 al cuadrado. Entonces, K sub C a qué es igual? 4 al cuadrado, 16 por 2, 30. Con eso la respuesta es la. Ya, esa es la pregunta 7. Pregunta 8. Tenemos que hablar acá del principio de Le Chatelier. Le Chatelier. ¿Qué nos dice Le Chatelier, jóvenes? ¿Qué nos dice Le Chatelier? Principio de Le Chatelier. Bien, si nosotros tenemos un sistema, es decir, tenemos una reacción química, ya, la reacción química es A de A más B de B, y esto me da C de C más D de D. Esta es mi reacción química, también llamado sistema. Entonces, ahora la reacción química tiene un nuevo nombre, se le va a llamar el sistema. Y nuestro sistema va a estar gobernado por un agente externo, el operario, que está fuera de la reacción. Este operario es el que hace las acciones. ¿Qué hace él? Él aumenta. ¿Qué puede aumentar? Aumenta la concentración de reactante, aumenta la concentración del producto, aumenta la presión, ¿ya?, aumenta la temperatura. Eso es lo que hace el agente externo. Es el operario, el que controla la reacción química. O él también puede disminuye la concentración de reactante, la concentración del producto, la presión, la temperatura. ¿Ya? Entonces, tenemos acá dos personajes. La reacción química, que ahora le vamos a llamar sistema, y tenemos a nuestro agente externo, que es el que controla la reacción. Él hace las acciones. Él hace una acción y el sistema le va a responder. A toda acción hay una respuesta. Acción, reacción, ¿no? Algo parecido a causa-efecto, ¿no? Él hace una acción, una actividad, y la reacción química le va a responder. Entonces acá hay que entender que hay dos partes, ¿no? La reacción química o sistema y nuestro agente externo, que es el operario, el que opera la reacción química, que modifica
tipifica las condiciones de la reacción. Vamos. Entonces, acá tenemos los siguientes casos. Voy a colocar 4 casos para desarrollar la técnica. Reactante, producto, reactante. Caso 1, que aumenta la concentración del reactante. Caso 2, aumenta la concentración del producto. Caso 3, ya no aumenta, disminuye la concentración del reactante. Caso 4, disminuye la concentración del producto. Acá tenemos, se aumenta la presión. Aquí es el caso que ponen en la separata, ¿no? Por respecto a la presión. Mira, si se aumenta la concentración del reactante, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si se aumenta la concentración del producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si se disminuye la concentración del reactante, sacas todo el reactante, lo dejas en cero, entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si disminuye el producto, sacas todo el producto, lo dejas en cero, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si aumenta la presión, eso es otra cosa. Tendría acá A de A gas más B de B gas me da C de C gas más B de B gas. Entonces, acá salen las siguientes posibilidades. A mole de gas, B mole de gas, podría ser A más B. C mole de gas, B mole de gas, sería C más D. Entonces, ello podría ser mayor. A más B mayor que C más D. A más B igual a C más D. O A más B menor que C más D. 3 posibilidades. Apareció el caso número 5, caso 6 y caso 6. Si se aumenta la presión, ¿quién está haciendo eso? El operario. Él, mira, él. Este operario aumenta la presión. Él es el agente externo. El sistema, la reacción química responde. Entonces acá hay una respuesta del sistema. Respuesta del sistema. ¿Cómo responde el sistema? Le da la contra. Si el agente aumentó la presión, la respuesta del sistema es disminuir. Disminuye la presión. ¿Y cómo se disminuye presión, jóvenes? Se disminuye presión disminuyendo el número de moles. Aquí hay menos moles, el equilibrio se va hacia la derecha. Aquí las moles son iguales, no pasa nada, no hay desplazamiento del equilibrio. Aquí hay menos moles en los reactantes, el equilibrio se va hacia la izquierda. Mira, y ahí están, ¿no? Los casos hasta el 7. Bueno, el poquito 7 casos. Y hay una pregunta más en la separata, que vendría a ser el caso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caso 21. En el caso 21 hablamos del catalizador, o también llamado inhibidor. Cuando una reacción está en equilibrio, porque esta reacción se encuentra en equilibrio, tú le agregas un catalizador, un inhibidor, no pasa nada, jóvenes, no hay desplazamiento de equilibrio. No se va a la derecha, no se va a la izquierda. Entonces, el caso 21 del principio de Chateaubriand nos dice que cuando se agrega un catalizador, no hay desplazamiento de la reacción, ni derecha ni izquierda. Entonces, en la pregunta número 8, que nos dice, tenemos acá el hidrógeno gas más yodo gas, flechita viene, reversible el proceso, 2 veces el de hidrógeno. Primera proposición. Aumentar la presión. Aumenta la presión. A ver, si se aumenta la presión, jóvenes, tenemos 3 posibilidades. A más B mayor que C más D, A más B igual a C más D, A más B menor que C más D. Veamos en qué caso estamos. Acá hay una mol, acá hay una mol. 1 más 1 le da 2 moles de gas. Y acá tenemos 2 moles de gas. Solo juega para los gases. Si hay un sólido, no lo consideras. El sólido no juega. El líquido tampoco. El acuoso tampoco. Solo juegan los gases. Todos los gases y todos los gases. ¿Y cómo son? Son iguales. Y si
Si son iguales, hemos dicho, no hay desplazamiento, ni derecha ni izquierda. Pero ahí dice que se desplaza. Eso es falso. Va a ser falso. El agregado de un catalizador desplaza el equilibrio a la izquierda. Pero jóvenes, esta reacción está en equilibrio. Y el caso 21, el principio de la Chateaubriand nos dice que cuando se agrega un catalizador inhibidor no pasa nada, jóvenes. No hay desplazamiento. ¿Ya? En los dos casos no hay desplazamiento, pero ahí dice que se desplaza. Falso. Y la tercera y última dice, al extraer continuamente al producto yoduro de hidrógeno, si yo yoduro de hidrógeno lo extraigo, lo saco, el hidrógeno y el yodo reaccionan y producen yoduro de hidrógeno, aumenta el rendimiento. Entonces, eso sería, aumenta la eficiencia, ¿no? Verdadero. Entonces, la tercera es verdadera. La clave sería la E. La respuesta es la E. De la tarea, 1, 2, 3, 4, 5.